¿Qué puede ser más peligroso? ¿Vivir en una jaula o tener una libertad que puede matarte? 3 adolescentes de una pequeña isla del Pacífico decidieron responder a esta pregunta, sin sospechar que tendrían que pagar un alto precio por ello. El Océano Pacífico Sur no perdona la imprudencia. Este inmenso desierto acuático, del tamaño de una docena de Sáhares, está considerado uno de los más peligrosos del mundo, un lugar donde no hay nada más que azul infinito en cientos de kilómetros a la redonda. Perdidos en este silencio azul, los escasos islotes parecen frágiles oasis de vida, minúsculos puntos en un océano que puede borrar fácilmente cualquier rastro de presencia humana. Tokelau es un pequeño estado formado por 3 islas coralinas con forma de anillo. Estas islas se denominan atolones. Son estrechas franjas de tierra en forma de anillo o herradura que rodean una laguna. Se formaron en el lugar donde antiguamente había volcanes que se hundieron gradualmente bajo el agua, dejando solo arrecifes de coral sobre la superficie. En las 3 islas de Tokelau viven unas 1500 personas. La más septentrional de estas islas, Atafu, es un pedazo de tierra de solo 2 kilómetros cuadrados, donde viven 524 personas. No hay aeropuerto, carreteras, perros ni prisiones. La vida en este pequeño atolón transcurre de forma tranquila y predecible. La dieta tradicional se compone de cocos y pescado, y la tierra firme más cercana, Samoa, se encuentra a 28 horas en ferry. Desde cualquier punto de la costa de Atafu, solo se ve el océano, que se pierde en el horizonte, omnipresente, tentador y mortalmente peligroso. Para los habitantes locales, el mar es a la vez su sustento y su potencial asesino. Los pescadores expertos, que han recibido el título de Tautai de los ancianos, conocen su carácter caprichoso y rara vez se alejan de la costa. Pero para los jóvenes que han crecido en una isla diminuta, donde todos los días son iguales, esta inmensidad se convierte a veces en un símbolo de libertad y aventuras inalcanzables. Para la mayoría de los adolescentes de 15 años, la vida está llena de posibilidades y descubrimientos. Pero para Samu Peles y Filo Filo, así como para su compañero de 14 años, Etueni Nassau, el mundo se limitaba a las estrechas costas de su atolón natal. Nacidos en una comunidad donde todos se conocían desde que nacieron, crecieron entre tradiciones centenarias y una vida sencilla, donde las principales autoridades eran los ancianos y los pescadores experimentados. Samo, un adolescente de complexión robusta y mirada decidida, siempre había demostrado dotes de liderazgo. No temía arriesgarse y a menudo era el impulsor de diversas iniciativas. Su primo Filo destacaba entre sus compañeros por su profunda fe, heredada de su familia, mientras que Etueni, el menor de los 3, se caracterizaba por su indecisión y su tendencia a dejarse influir por sus parientes más enérgicos. Como muchos adolescentes de todo el mundo, soñaban con algo más de lo que les ofrecía la vida en Atapu. Al ver cómo, día tras día, los adultos salían al mar a pescar, regresaban con el botín, recogían cocos y pasaban las tardes charlando, los jóvenes sentían una nostalgia insuperable por la aventura. Filo solía decir que Atapu era como una prisión, donde las paredes eran el océano infinito y las llaves de la libertad las tenía cualquiera, menos ellos. La tarde del 5 de octubre de 2010 comenzó como cualquier otra en Atapu, pero para 3 adolescentes iba a ser el comienzo de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche tenían en sus manos una botella de vodka, algo poco común en el atolón, donde el alcohol no se distribuye con frecuencia y es muy caro. Al amparo de la crepuscular penumbra, cuando la mayoría de los habitantes se preparaban para irse a dormir, Samu, Filo y Etueni discutían sobre su futuro. «Imaginad qué sería ver algo más que esta isla», dijo Samu pensativo, pasando la botella a Filo. A medida que el nivel de alcohol en la botella descendía, en las mentes de los adolescentes maduraba un plan audaz. «Sé dónde están las llaves del bote de mi tío», dijo Samu de repente. Sus ojos brillaron con un destello peligroso. Filo apoyó la idea y Etueni, aunque con dudas, accedió a seguir a sus amigos.
Los tres comenzaron a prepararse espontáneamente para zarpar, sin pensar en las consecuencias. Ninguno de ellos tenía el título de maestro pescador, lo que según las leyes de Tokelau significaba que tenían prohibido salir al mar por su cuenta. Pero esa noche era su noche, y las reglas parecían lejanas e insignificantes. Se repartieron por el pueblo para reunir provisiones para el viaje. Samu consiguió las llaves de la embarcación de aluminio de 4 metros de su tío, una sencilla y éxita embarcación con un motor Yamaha de 15 caballos de potencia, con bancos de madera y bordas bajas a solo 40 centímetros del agua. Juntos, robaron varios bidones de gasolina, unos 70 litros. Filo regresó con una lona verde, 20 cocos, 2 botellas de leche, un pequeño bidón de agua y una taza de cerámica. También cogió un paquete de cigarrillos y otra botella de vodka precintada. Samu añadió a las provisiones varios cocos más. Sorprendentemente, a nadie se le ocurrió llevar equipo de pesca. Después de cargar sus modestas pertenencias en el bote, los adolescentes bebieron más vodka para darse valor. Luego, Samu encendió el motor. Era el último momento en el que podían cambiar de opinión y volver a sus camas, borrando el contador de sus vidas anteriores. Etueni se quedó paralizado, indeciso, intuyendo el peligro de su empresa. Una sombra de duda se dibujó en su rostro, pero la adrenalina y la rebeldía juvenil lo inundaron. En un instante, la embarcación atravesaba el arrecife que rodeaba a Tapu, entre los gritos de júbilo de los 3 adolescentes. Por primera vez en su vida, se encontraban en el lado oceánico del atolón sin la compañía de un mentor experimentado. Su plan era simple e ingenuo: llegar al atolón vecino en 3 o 4 días. En realidad, no tenían instrumentos de navegación, ni experiencia en travesías largas, ni siquiera una idea clara de la dirección que debían seguir. Pasaron la primera noche en un estado de excitación, bebiendo vodka y discutiendo su valentía. Filo fue el primero en cansarse y se acurrucó en el fondo del bote. Samu manejaba el motor, mientras que Etueni, en estado de embriaguez, se las arregló para quitarse la camisa y perderla por la borda. Poco a poco, el cansancio se apoderó de ellos, y Samu también empezó a sentir sueño. Etueni tomó el mando, pero pronto apagó el motor, y los 3 se quedaron dormidos en el fondo metálico de la embarcación. Cuando Etueni se despertó el primero, al oír el graznido de las gaviotas que volaban sobre ellos, descubrió con inquietud que ya no se veía tierra. La brillante luz del sol impedía seguir la estrella que habían elegido la noche anterior. Poco después se despertó Filo, que inmediatamente se inclinó por la borda en un ataque de náuseas. Luego se despertó Samu, y también fue víctima del mareo. Empezaron a abrir cocos, rompiéndolos contra el costado del bote, bebiendo el líquido y tirando la cáscara, sin molestarse en sacar la pulpa nutritiva. Luego bebieron la leche y encendieron varios cigarrillos secos. Arrancaban el motor de vez en cuando, pero sin rumbo ni destino. Su nueva idea fue seguir a las gaviotas, creyendo que las aves volverían naturalmente a tierra. Pero las aves parecían volar en direcciones aleatorias, tal vez en grandes círculos. A medida que el día se acercaba a la noche, los adolescentes comenzaron a sentir un ligero hambre y a pensar en lo que dirían de ellos en Atapu. Al segundo día de deriva, vieron un avión volando bajo. Pensaron que era un avión de rescate y Etueni empezó a agitar los brazos. Pero Samu y Filo enseguida se burlaron de él por querer ser rescatado tan pronto. Los adolescentes pensaban que 2 días no eran suficientes para parecer heroicos. Estaban seguros de que el avión volvería más tarde. La ingenuidad y el heroísmo juvenil, en ese momento, se convirtieron en su error fatal. Mientras tanto, en Atapu ya habían dado la alarma. Se convocó una reunión de vecinos para discutir la desaparición de los chicos. El sentimiento predominante era: no, otra vez no. La isla aún no se había recuperado de la tragedia ocurrida 8 meses antes. Cuando 3 personas que viajaban en una barcaza se vieron envueltas en una tormenta, su embarcación volcó y sus cuerpos fueron arrojados a la orilla. Y ahora habían desaparecido otras 3 personas.
El pronóstico anunciaba tormentas. Se solicitó ayuda a la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, que rápidamente envió un avión militar de patrulla Orion con un radar capaz de detectar incluso un pequeño submarino. La superficie total de búsqueda fue de más de 14.000 kilómetros cuadrados. El avión realizó 3 búsquedas, regresando a Samoa para repostar, en un total de 8 horas. Pero fue en vano. A la tercera noche, sin tener ni idea de dónde se encontraban, con unas reservas mínimas y una aterradora incertidumbre por delante, los 3 adolescentes aún no habían entrado en pánico. Estaban seguros de que alguien los rescataría pronto. No sabían que su historia apenas comenzaba y que los días, o incluso las semanas siguientes, serían una prueba capaz de quebrantar incluso a las personas más valientes. Al cuarto día de deriva, la realidad comenzó a abrirse paso a través del optimismo juvenil. Los adolescentes terminaron de comer los últimos cocos, raspando cuidadosamente la pulpa que antes habían tirado sin pensar. El agua de la lata de mayonesa se había acabado ayer. Sama, Philo y Etueni terminaron la leche y se gastaron todos los cigarrillos. Al anochecer, utilizaron el último combustible y tiraron los bidones vacíos por la borda. Ahora solo podían dejarse llevar por las corrientes y el viento. Cuando se acostaron esa noche, solo les quedaban 11 cocos. El sueño fue intermitente e incómodo. Se quedaron dormidos empapados por las salpicaduras que entraban constantemente en el bote a través de los bordes bajos. El viento se intensificó. Etueni, que había perdido la camisa la primera noche, sufría especialmente por el frío. Por la mañana, seguía habiendo solo agua a su alrededor. Ni botes salvavidas ni aviones. Etueni fue el primero en expresar lo que los 3 empezaban a pensar. Ya deberían haberlos encontrado. Sama y Philo reaccionaron con una risa nerviosa, tratando de ocultar su creciente inquietud. A pesar de las previsiones de tormentas, no había caído ni una gota de lluvia en todo el viaje. La única fuente de calorías eran unos pocos cocos. Ese día, cada uno bebió y comió 2. Pero eso no sació ni la sed ni el hambre. Al quinto día, el plazo aproximado, en el que solían encontrar a los desaparecidos en el mar, Samu, Philo y Etueni finalmente se confesaron que querían volver a casa. Al sexto día se dieron cuenta de la magnitud de su error. Se habían comido todos los cocos, y la sed les oprimía la garganta como una mano implacable. La idea de beber agua de mar les rondaba cada vez más la cabeza. Philo intentó advertir a sus compañeros, sabiendo que el agua salada solo aumentaría la deshidratación. Pero a la mañana siguiente, Samu decidió tomar agua del mar con un cuenco de cerámica, y comenzó a beber lentamente. Pronto los demás no pudieron resistir la sed. A pesar de ser conscientes del peligro, Etueni y Philo siguieron el ejemplo de Samu. Desesperados, los 3 bebieron agua salada, sabiendo perfectamente que eso solo empeoraría su situación. El sol abrasador les quemaba la piel sin piedad, provocándoles fuertes quemaduras. Todo el cuerpo se cubrió de una erupción cutánea que les producía un picor insoportable. Los adolescentes tenían la piel morena, pero ni siquiera eso les protegía del sol tropical. Poco a poco fueron perdiendo fuerzas y sus esperanzas de salvación se desvanecían con cada amanecer y cada atardecer. Finalmente, después de más de una semana a la deriva, llegó la tan esperada lluvia. Por primera vez, los adolescentes utilizaron la lona verde, extendiéndola para recoger agua dulce. Era el primer rayo de esperanza en muchos días. Sama, Philo y Etueni vieron muchos peces a su alrededor. La sombra de la embarcación a la deriva creaba una especie de arrecife artificial que atraía a pequeños peces, los cuales, a su vez, atraían a depredadores más grandes. Sobre ellos volaban constantemente aves marinas, que se zambullían en busca de peces durante el día y descansaban en el agua por la noche. Toda la comida que necesitaban estaba a la vista, pero fuera de su alcance, debido a una decisión imprudente tomada al comienzo del viaje. Etueni intentaba pescar con las manos desnudas, simplemente metiéndolas en el agua por la borda del bote. Sentía el movimiento de los peces cerca de sus dedos, pero no podía atraparlos. Por pura casualidad,
consiguieron pescar algunos peces. Solo 4 en todo el viaje. Las olas a veces lanzaban los peces directamente a la embarcación. Los bordes bajos, que eran el principal inconveniente durante las tormentas, ahora se convirtieron en una ventaja inesperada. El agua del mar entraba constantemente, a veces trayendo consigo comida viva. Después de aproximadamente 2 semanas a la deriva, se desató una tormenta. Duró casi 3 días. Llovía a cántaros, y el bote se llenaba de agua más rápido de lo que podían achicarla. Los adolescentes temblaban mucho de frío. Para calentarse, se metían juntos debajo de la lona, sentados con las piernas cruzadas. Desde fuera, su pequeña embarcación parecía un montón de heno en medio del océano embravecido. Bajo la lona hacía calor, por lo que, a pesar del peligro de hundirse, se quedaron así todo el día, acurrucados unos contra otros, mientras fuera llovía a cántaros y soplaba el viento. En ese momento se sintieron como un equipo unido, dependiendo unos de otros, en una pequeña embarcación en medio de un mar infinito. Varias noches después de la tormenta, vieron un barco, una gran embarcación con la cubierta iluminada por luces naranjas. Era el primer barco que veían desde que zarparon de Tokelau. Era difícil determinar a qué distancia se encontraba. Intentaron utilizar la lona como vela para acercarse, pero sus cuerpos debilitados se cansaron rápidamente de esta agotadora tarea. Samo, que siempre había sido el líder, propuso arriesgarse e intentar llegar hasta el barco. Pero la cuestión de quién debía nadar provocó una tensa discusión. Samu creía que, como era el más fuerte, debía ir solo. Philo insistía en que era más seguro nadar todos juntos, ya que así tendrían más posibilidades de que al menos uno llegara y pidiera ayuda. Etueni, aún débil tras semanas de silencio, dudaba entre el miedo a quedarse solo en el bote y el miedo a ahogarse en el oscuro océano. Agotados por el hambre y la sed, discutieron mientras las luces naranjas se alejaban lentamente hacia el horizonte. Cada uno daba sus argumentos, pero nadie estaba dispuesto a tomar una decisión definitiva. Sam se levantó varias veces, como si fuera a saltar, pero luego volvía a sentarse en el banco. Philo rezaba, buscando una señal de qué hacer. Sus cuerpos agotados y sus mentes sobrecargadas por el estrés eran incapaces de tomar una decisión. Cuando la última luz naranja se disolvió en la oscuridad, un pesado silencio se apoderó de la barca. La conciencia de la oportunidad perdida era amarga. El silencio dio paso a las acusaciones mutuas. Samu culpaba a Philo de indecisión. Este acusaba a Samu de egoísmo, y ambos reprochaban a Etueni su pasividad. Pero estos arrebatos de ira se apagaron rápidamente. Ni siquiera tenían fuerzas para discutir. Solo quedaba la opresiva realidad. Habían perdido, quizás, su única oportunidad de salvarse. Ahora lo único que podían hacer era sentarse en su bote y esperar. Poco después de este episodio, Etueni sufrió un colapso psicológico. Dejó de hablar, se acurrucó en la proa de la barca y se pasó allí todo el día. Este estado se prolongó durante muchos días. Sumido en una profunda depresión, pensaba a menudo en suicidarse. El estado físico de los adolescentes se deterioraba rápidamente. Sus cuerpos, antes fuertes y sanos, ahora eran meras envolturas demacradas. La piel se cubrió de quemaduras dolorosas y erupciones que aumentaban el sufrimiento. Cualquier movimiento requería un esfuerzo increíble, y la deshidratación y el hambre constantes les privaban de sus últimas fuerzas. Una tarde, mientras Etueni continuaba su silencioso retiro en la proa del bote, una gaviota gris, una de las que volaban constantemente alrededor del bote a la deriva, aterrizó directamente en el costado. Fue tan inesperado que los adolescentes se quedaron inmóviles, temerosos de ahuyentar a la inesperada visitante. Sus cuerpos demacrados apenas se movían y sus miradas, nubladas por el hambre y la deshidratación, estaban clavadas en el pájaro como si fuera una visión de otro mundo. Para los adolescentes, ese pájaro era el primer ser vivo, aparte de unos pocos peces, y ellos mismos, que veían en las semanas que llevaban a la deriva. Representaba la libertad que habían perdido
y la vida a la que ahora se aferraban desesperadamente. Unos días más tarde, tras un fuerte aguacero, cuando la lona se hundió bajo el peso del agua acumulada, llegó otro pájaro. Se posó en el borde de la barca y comenzó a beber. Sama, que en otro tiempo había sido el más fuerte de los tres y ahora apenas podía moverse, reunió sus últimas fuerzas. Lentamente, con cautela, se acercó al pájaro. Con un movimiento rápido como un rayo, logró agarrarlo por el cuello antes de que pudiera levantar el vuelo. Los adolescentes, débiles por el agotamiento, se reunieron alrededor de este inesperado regalo del destino. Sus manos temblorosas arrancaban apresuradamente las plumas mientras Filo susurraba una oración de agradecimiento. Dividieron el cadáver en 3 partes iguales y probaron a comerlo crudo. A pesar del hambre atroz, el sabor de la carne cruda era tan repugnante que incluso sus estómagos, dispuestos a aceptar cualquier cosa, se rebelaron. Entonces, extendieron los restos de carne sobre la superficie de la barca calentada por el sol. Los rayos abrasadores, que durante semanas habían sido sus enemigos, ahora se convirtieron en aliados, secando lentamente la carne hasta que se pudo comer. El proceso duró casi todo el día, y los adolescentes no apartaron la vista de su preciado botín, temiendo que una ola accidental lo arrastrara por la borda. El sabor de la carne secada al sol era incomparablemente mejor que el de la carne cruda. Masticaban lentamente cada pequeño trozo, obligándose a no tragarlo de inmediato, prolongando el placer de la primera comida real en muchos días. Este escaso almuerzo despertó en ellos una sensación de saciedad largamente olvidada. Ese día fue un punto de inflexión para Etueni. El pájaro parecía haberle devuelto la vida. Rompió su largo silencio y volvió a comunicarse con sus compañeros. Fue un momento de unión en medio de pruebas interminables. El alivio que les proporcionaron unos pocos trozos de carne no duró mucho. Solo despertó sus estómagos adormecidos por el hambre, haciendo que rugieran por los jugos gástricos. Pero no había nada más que comer. Pronto se sintieron aún más hambrientos que antes. En los momentos de relativa calma, Samu y Filo a veces se metían en el agua para refrescarse. Etueni, sin embargo, se sentía demasiado débil para salir del bote. Durante uno de esos baños, Filo soltó el bote. La corriente era fuerte y empezó a alejarse. Estaba demasiado débil para alcanzar la embarcación por sí solo. En ese momento, Samu realizó un acto de increíble heroísmo. Agarrándose a la embarcación con una mano, nadó con la otra, haciendo un esfuerzo sobrehumano en su estado de agotamiento. Consiguió alcanzar a Filo y agarrarlo de la mano. Luego ayudó a subir a su amigo de nuevo a la embarcación. Después de este incidente, nadie se atrevía a nadar, ya que el riesgo de ser arrastrado por la corriente era demasiado grande. En ese momento, se encontraban al borde de la vida y la muerte, llevados al límite por el hambre y la desesperación. En su desesperación extrema, comían el pelo que se les caía y trozos de uñas, cualquier cosa que les diera la sensación de estar comiendo. Estaban al borde de la muerte. La erupción en la piel de Filo alcanzó un punto de dolor insoportable. Por la noche, sintió de repente lo que se podría describir como una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Empezó a gritar, suplicando ayuda y que le liberaran del dolor. Yacían en el fondo de la embarcación en un estado de extrema debilidad, cubiertos con lonas, al borde de la muerte. Habían pasado más de 50 días desde que zarparon de Atapu. Los organismos de los adolescentes habían agotado todos sus recursos. El tejido muscular se descomponía y la conciencia comenzaba a nublarse. Dejaron de achicar agua, dejaron de hablar, dejaron de esperar. Entonces, Samu se incorporó un momento para ver si se acercaban nubes de lluvia, la última fuente de agua dulce que les quedaba. Lo que vio lo cambió todo. En el horizonte se divisaba la silueta de un gran barco. Reuniendo sus últimas fuerzas, levantó la mano y comenzó a agitarla para indicar a sus compañeros que veía un barco. En su voz se percibía una emoción que habían olvidado hacía mucho tiempo: la esperanza. Justo delante de ellos se encontraba el barco pesquero San Nikunau. Los adolescentes comenzaron a agitar débilmente los brazos, pero sus cuerpos exhaustos solo eran capaces de movimientos mínimos.
En ese momento no sabían si los verían, ya que el barco no cambiaba de rumbo y parecía que iba a pasar de largo. Desde la cubierta superior del barco, el primer oficial, Ty Fredrickson, vio un objeto extraño en el agua. Levantó los prismáticos y vio una pequeña embarcación con 3 figuras. Gritó por el megáfono preguntando si necesitaban ayuda. Los adolescentes respondieron con un enérgico «sí», poniendo en ese grito sus últimas fuerzas. Fue el momento en que 51 días de pesadilla llegaron a su fin. El barco bajó un pequeño bote salvavidas. Fredrickson tomó una foto antes de subir a los adolescentes a bordo. Esa imagen conmocionaría más tarde al mundo. 3 adolescentes desnudos, extremadamente demacrados, mirando a su salvador. Sus cuerpos, antes fuertes y sanos, se habían convertido en esqueletos cubiertos de piel quemada y sarpos. La tripulación les ayudó a subir, trasladando con cuidado sus cuerpos maltrechos. En la cubierta del barco, se sentaron aturdidos, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. El olor de la comida que provenía de la cocina parecía irreal después de semanas de hambre. Fredrickson les dio una bebida electrolítica y un poco de pan, temiendo que sus estómagos no pudieran soportar alimentos más pesados. Etueni probó una manzana, pero inmediatamente vomitó en un cuenco en la cocina. Se ducharon y recibieron ropa de la tripulación. Su bote también fue subido a bordo para devolverlo a Tokelau. Esa noche, los 3 durmieron en la misma cama en el camarote de Fredrickson, la primera vez en casi 2 meses que dormían en una cama de verdad. Habían estado a la deriva a unos 1.300 kilómetros de Atapu y fueron encontrados en una zona desierta del Océano Pacífico, donde rara vez llegan incluso los barcos pesqueros. Durante ese tiempo, en su atolón natal, ya los habían dado por muertos. Las operaciones de búsqueda habían cesado hacía tiempo y se habían celebrado servicios fúnebres en la iglesia. Durante 51 días, los adolescentes lucharon contra continuas pruebas. El sol implacable y las noches frías, la sed y el hambre, la desesperación y el miedo. Discutían entre ellos, perdían la esperanza, se encerraban en sí mismos, pero cada vez encontraban fuerzas para seguir luchando, y contra todo pronóstico, ganaron. El 26 de noviembre de 2010, los adolescentes fueron trasladados al Hospital Colonial War Memorial, en la capital de Fiyi. Los médicos les diagnosticaron deshidratación extrema, infecciones fúngicas, quemaduras de 2º grado, anemia, taquicardia y pérdida significativa de masa muscular. El director de salud de Tokelau, Liam Pierce, declaró más tarde que probablemente no habrían sobrevivido una semana más. Los adolescentes pasaron varios días en el hospital y luego volaron a Samoa, donde se alojaron con una familia de Tokelau, para descansar y recuperarse. Samo, que nunca antes había salido de Tokelau, contrajo la varicela, lo que complicó aún más su ya grave estado. En Atafu, la noticia del rescate de los adolescentes provocó una increíble ola de alegría. Samu fue el primero en llamar a casa, se puso en contacto con su abuela y le contó el milagroso rescate. Tanufilo, padre de uno de los adolescentes, contó cómo todo el pueblo gritaba y vitoreaba al recibir la increíble noticia. La tía Fekei, que siempre creyó que los chicos estaban vivos, tomó su rescate como una confirmación de su fe. Finalmente, después de la Navidad de 2010, los adolescentes pudieron regresar a su Atapu natal. Fueron recibidos como héroes, con una gran fiesta y bailes tradicionales. Samu pronunció un discurso en el que se disculpó por sus actos y agradeció a todos su apoyo. Fue un emotivo reencuentro con sus familias, que ya casi se habían resignado a pensar que habían muerto. La recuperación física de los adolescentes fue gradual. Sus cuerpos fueron recuperando peso poco a poco, y las quemaduras y las infecciones fueron curándose. Pero las cicatrices psicológicas resultaron ser más profundas. Filo, Samu y Etueni ahora veían su isla natal de una manera completamente diferente. El lugar que una vez les pareció una prisión era ahora el refugio al que ansiaban llegar mientras estaban a la deriva. Sin embargo, algo había cambiado en su percepción. 2 meses después de su regreso,
Los tres abandonaron a Tapu. Philo y Samu se marcharon con sus familias a Stwela, Australia, y Etueni se mudó con los suyos a Hawái. Buscaban un nuevo comienzo en lugares donde el océano no los rodease por todas partes, donde no tuvieran que ver cada día el agua que casi se convierte en su tumba. La historia de estos tres adolescentes de Tokelau nos recuerda lo frágil que es la vida humana frente a la fuerza de la naturaleza, pero también la increíble capacidad del ser humano para sobrevivir en las condiciones más extremas. Su odisea de 51 días en el Océano Pacífico se convirtió de una decisión impulsiva de adolescentes en una lucha épica por la vida, en la que se manifestaron tanto lo peor como lo mejor del ser humano. Ninguno de ellos sabe si volverán alguna vez a Atapu. Su viaje espontáneo, que comenzó como una búsqueda de aventuras y libertad, tuvo un resultado inesperado. Realmente abandonaron su isla, prisión, pero a un precio que ninguno de ellos estaba dispuesto a pagar. El océano sigue siendo el mismo, hermoso e implacable. Los atolones de Tokelau siguen elevándose sobre el agua como frágiles islotes de vida, y la historia de Samu, Philo y Etueni se ha convertido en parte del folclore local, una advertencia para los jóvenes, y un recordatorio de que la verdadera libertad no siempre se encuentra donde la buscamos. Estos tres adolescentes sobrevivieron contra todo pronóstico, tras pasar 51 días en mar abierto en una frágil embarcación. Su historia nos hace reflexionar. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos permite luchar cuando la razón nos dice que todo está perdido? ¿Dónde está el límite que separa el instinto de supervivencia de la lógica y el miedo? Imagínese en su lugar. ¿Qué haría si se encontrara en medio del océano infinito sin esperanza de ser rescatado? ¿Sería capaz de tomar la decisión de beber agua de mar sabiendo que eso solo aceleraría su muerte? ¿O renunciaría a la comida para que su compañero viviera un día más? Si te ha gustado esta historia, apoya el canal, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuevas historias sobre las pruebas más increíbles del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a crear contenido sobre aquellos que desafían lo imposible. Cuídate y hasta la próxima.